Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, acá en la 4TV, donde estamos platicando, discutiendo, conversando con diferentes compañeras, compañeros, compañeres que pertenecen a tradiciones, experiencias, historias de vida muy distintas, muy variadas, y nos enseñan a entender un poquito mejor el mundo matraca en el que estamos sobreviviendo y que pretendemos transformar de raíz. Y pues por eso hoy vamos a platicar con un compañero que viene de la filosofía y transitó hacia el teatro, que surge del norte y se desarrolla en el sur, pero también en el norte global. Él nos va a platicar mucho de esto, de los diálogos del teatro, de Francia, México y la filosofía. ¿De qué va todo esto? Bienvenido, Fernando Valenzuela Castro. Muchas gracias, Molay, por la invitación. Efectivamente, ¿de qué va todo esto, ¿Qué no? va todo esto? ¿Cómo se le hace para ir ahí por el mundo haciendo filosofía y teatro? Es un tránsito bastante particular, ¿no? Tuve la oportunidad de comenzar en la Facultad de Filosofía en Culiacán, Sinaloa, En Culiacán, Sinaloa. en aquellos años del 2005, 2006. Un periodo de bastante actividad política al interior de la universidad y dentro del estado, donde, bueno, los factores de la violencia, los factores de la reestructuración de la universidad, ciertas reformas, eh, bueno, tuvieron o convergen en un estado de bastante controversial para los alumnos, ¿no? Para los estudiantes. Estudiar en estas circunstancias, donde empieza la guerra contra el narcotráfico, se empiezan a instalar nuevos poderes, bueno, tienes 2 oportunidades, o sea, te integras, ¿no? O buscas otros horizontes, ¿no? Y en este sentido, junto con otros compañeros decidimos emigrar hacia el centro, hacia el sur, hacia otros países, ¿no? Yo tuve la oportunidad de integrarme a la vida académica, estudiantil de la Universidad Veracruzana. Qué suerte. Sí, porque precisamente ese clima cultural Ujú. estaba tan arraigado y era tan fructífero que, a pesar de los esfuerzos del Estado de contener los ánimos del estudiantado, no pudieron romper ese prisma. Sí, porque, estamos hablando de una época donde está en descomposición el neoliberalismo, ¿no? Está en su propia descomposición de su naturaleza corrupta, ¿no? Y necesita legitimarse a través de la violencia. Tenemos el fraude electoral del 2006, este intento de legitimación a partir de la violencia de la guerra en contra del pueblo, ¿no? Y en todas partes está lo que en ese momento se llamaba el nuevo PRI, ¿no? Que son estos los Duartes, ¿no? Estos personajes tan corruptos y tan vinculados con diferentes áreas de la economía formal e informal, ¿no? Así Y eso impacta en lo público y en lo educativo y en la vida cultural. claro, y en el horizonte que uno se proyecta para pensar, bueno, he decidido estudiar filosofía, Claro. no es la carrera más cotizada en términos del valor del mercado actual, Ujú. ¿no? Es una decisión donde vas a transformar por completo tu vida académica, tus proyecciones, ¿no? Eh, y de por sí ya es una decisión que para cada individuo tiene diferentes matices. Claro. Entonces, ¿hasta dónde vas a llegar con esa decisión? ¿Hasta dónde estás dispuesto a asumir el costo de haber estudiado una carrera como la filosofía? Y para abundar un poquito en eso, ¿tú ya habías elegido filosofía desde Sinaloa o ahí era otra? Eso fue un tema del momento. Yo inicié estudiando en la Facultad de Derecho en el año de 2005. Eh, Simultáneamente, yo me encontraba también estudiando políticas públicas, que era una carrera nueva, novedosa, que intentaba profesionalizar el área de la política pública y ponerlo, bueno, en competencia con otros países, ¿no? O sea, sin embargo, pues este cambio que te comento en la universidad, pues no fue para nada favorable, ¿no? Para estas nuevas
Bueno, para estas 2 facultades en particular. O sea, el cambio que tú dices es las reformas que se hicieron en la universidad en Sí, 2006-2007. 2005-2006, sí, fue un periodo de reformas donde queda excluido el voto de los estudiantes para elegir sus autoridades, donde empieza a haber un poco de imposición de autoridades en ciertas facultades clave, numerosas, ¿no? Y eso a nosotros nos excluye del panorama político interno de la universidad. Entonces, cualquier manifestación al interior, pues tenía que estar palomeada o aprobada por las autoridades en turno, en el caso de que no quisieras entrar en un conflicto. Claro, y ser expulsado incluso, ¿no? Sí, De como menos. como fue el caso de algunos compañeros y que participábamos, bueno, para como grupo político, ¿no? Ajá. Y luego te vas a Veracruz. Llego a Jalapa, me encuentro con un ambiente altamente cultural, Claro. ¿no? Empiezo a integrarme a la facultad poco a poco, a realizar actividades y me doy cuenta que no estás solo en Jalapa. Tienes a la gente de artes, a los de teatro, tienes a la gente de antropología, a los sociólogos, y todos están impacientes de participar, de colaborar, de integrar. Esa, esa unión que se dio en esa época con algunos colegas era impensable en Sinaloa. Incluso la misma estructura de la universidad, donde las facultades de humanidades se encuentran en la periferia, ¿no? Del circuito universitario, de la ciudad universitaria, ¿no? Entonces, para mí fue un caldo de cultivo donde empiezo a verdaderamente involucrarme en otro tipo de disciplinas, ¿no? En las artes escénicas, ¿no? En sus diferentes manifestaciones, y entrar en contacto con gente que verdaderamente estaba creando en ese momento. Eso tiene un impacto tan profundo que a mí me lleva a querer explorar otras latitudes, ¿no? Tuve la oportunidad de irme a estudiar a la Universidad de Buenos Aires para terminar mi tesis de licenciatura. Encuentro ese panorama de creatividad, de libertad, ¿no? Bueno, en la UBA, en la Facultad de Filosofía. Sí, sí. Hoy es un núcleo de combatientes Dios santo. en contra del fascismo, ¿no? Exacto, exacto. La clase estudiantil de la UBA es una clase políticamente activa, ¿no? Claro, claro. Están movilizándose, defendiendo sus derechos ahorita. Y fue el parteaguas para muchas discusiones donde hoy estamos viviendo los frutos, ¿no? Sobre la igualdad de género, sobre bueno, el papel del estudiante dentro de la universidad, Exacto. ¿no? Y justamente en este entorno, eh, yo me encuentro con colegas que tenían otras aspiraciones de viajar a otros países todavía, de seguir viajando, de seguir conociendo, y termino haciendo mi maestría en Francia. Yo me voy a París, empiezo a estudiar en la Sorbonne de París, tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Marco Panza, pero un proyecto que no tenía nada que ver con todo lo que te estoy platicando. Empiezo a interesarme más por cuestiones formales, filosofía de las matemáticas en particular, Interesante. por toda la cuestión epistemológica que viene atrás. La representación de los discursos formales, ¿no? Y cómo el análisis filosófico, pues, te ayudaba a tener un piso de fundamentos, de conceptos, ¿no? Muy Wittgenstein. Claro, por Ah, supuesto, claro, adaptados a un contexto social. claro, claro. Y en este sentido, la teatralidad se Lo empieza performativo. a mover, ¿no? Ese interés por el performance. Interesante. Entonces, llego a la Sorbonne de París, curso, pues, 2 años de maestría, y se me presenta la oportunidad de integrarme al programa de doctorado. Empezamos a trabajar con cuestiones cada vez más profundas en cuanto a la epistemología de las matemáticas, y para poder yo costear todo esto, pues, tenía que trabajar a un lado, ¿no? Ujú. Y me di cuenta que en este contexto laboral, estudiantil, pues, no estaba solo. Había más. Éramos muchísimos jóvenes latinoamericanos, ¿no? Con las mismas carencias, con los mismos, necesidades de tener espacios,
que empezamos a crear entre nosotros, ¿no? Entre los compañeros que trabajaban contigo en el restaurante, ¿no? Proyectos. Además estaban migrantes. Exacto, ¿no? exacto. La migración empezaba a asomarse como un problema global de alto impacto. Claro. Convivías con personas que venían de África, ¿no? Con relatos que decías, ¡au! Es impresionante, ¿no? El paso Del Mediterráneo. del Mediterráneo, ¿no? Y lo que hay atrás de eso. Exacto. El colonialismo. Por supuesto, todo la esclavitud que ellos tuvieron que padecer para tener la oportunidad de aventurarse a ver si sobrevivían a subirse al Zodiac, a la lancha esta donde vas derecho, ¿no? A ver qué pasa. Muchos quedaban En el mar. en el mar. Y los que llegaban a tener una soledad, y nosotros ahí tratando de vincularnos con todos estos jóvenes, con todas estas mujeres que eran las más vulnerables en todo Los esto. niños. Niños no acompañados. Entonces, ese es el caldo de cultivo que me llevó a mí a ver el teatro como un proceso de creación de sujetos, ¿no? Con todos esos discursos, con todas estas relaciones de poder, con todas estas praxis sociales de exclusión, de racismo en un país y en una ciudad como París. Exacto. Una centralidad, ¿no? Rodeados de una periferia excluida y colonizada. Exacto. Entonces, ese fue nuestro periodo de amalgama, ¿no? De amalgamar estos esfuerzos de jóvenes que quizá venían a estudiar cine, otros que venían a estudiar teatro, otros que venían a estudiar antropología. Es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar nosotros, no? Fue un periodo de muchas carencias en el sentido de que, bueno, no tenemos los recursos necesarios y suficientes para generar un proyecto artístico en París relevante. Necesitábamos ese apoyo. Pues trabajamos, ¿no? Lo gestionas. Lo gestionas, visitamos la Casa de México en Francia, nos 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 apoyaban con espacios, nos apoyaban con lo que ellos disponían. Claro. Entonces, ¿por qué no regresar a México con este espíritu de crear, Claro. ¿no? Con todo esto que ya se estuvo trabajando durante tantos años, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Como los aciertos y los fracasos de este ejercicio constante. Sí. Y entonces el proceso de la migración, el proceso de la organización, de la lucha, el estudio de la filosofía, pues como un andamiaje que te permitió luego poner en práctica la teoría en la performatividad, sobre el escenario. Wow, gracias por el resumen. Es la pregunta. Sí, y ¿Ese con qué se come? eso se come con estructuras. Hay que generar estructuras. Hay que diseñar la propia estructura donde tú cabes y donde caben los otros iguales a ti, los que quieren crear, ¿no? Creamos una compañía de teatro que la nombramos Comala, ¿no? Comala, claro. Sí. La compañía Comala surge en 2019 en la periferia de París y acumula los esfuerzos de varios artistas, ¿no? Latinoamericanos, amigos de Colombia, incluso franceses también, eh, para hacer teatro. Para hacer teatro. Pero ¿teatro para qué? ¿No? ¿Y desde dónde? Entonces, no decidimos remitirnos al nombre de Comala por una cuestión de identidad, Exacto. ¿no? La complejidad literaria, ¿no? Pero de un nodo que nos reunía a todos, ¿no? Pero además es Comala y no es Macondo, Así es, ¿no? porque Comala está atrás de Macondo. Eso. Comala está atrás de Macondo. Sí, sí, sí. Esas raíces están ahí, en Rulfo. Exactamente. Él era, para nosotros, la figura que debíamos de atender antes de atacar. Realismo mágico, todas estas cosas. O sea, además la aridez de Comala se parece más al mundo, ¿no? Los cactus tienen espinas, ¿no? Así es. Y el universo de personajes, ¿no? Que habitan Comala Exacto. es un universo donde convergen distintas realidades
y se da un diálogo. No hay esa reacción tan natural para nosotros como el espanto o el terror, ¿no? Sino una búsqueda, una pregunta por sí mismo, donde tú logras identificarte, Claro. ¿no? Y los demás te identifican. Entonces, ir hacia adentro y en el teatro ir hacia afuera. Se necesitan 2 cosas, una un personaje y alguien que lo esté viendo para generar esa relación de teatralidad. Claro. Y es ahí donde nosotros nos interesamos ya en la parte más artística de convivir en esas latitudes con ese tipo de personajes. Esa es nuestra visión actual. Y la venimos a explorar en México. ¿Cuánto tiempo tienen acá chambeando? Nosotros llegamos en 2022 con un proyecto que se llamó El Rey se muere. Ujú. Fue una producción, que se realizó en El Milagro con el equipo de David Holguín, Laura Mela, Pedro Mira. Personas que cuando escucharon nuestro proyecto se sumaron sin preguntar nada. Pusieron todos los recursos, todo lo que se necesitaba, que ellos disponían para realizarlo, y todo salió muy bien. Qué bueno. Tuvimos la oportunidad de trabajar con un gran actor francés que se llama Denis Lavant, más conocido en el mundo de la cinematografía, pero nos acompañó. Montaron aquí Sí, con él. así es. Oh, En 3 semanas, ay, porque los presupuestos y esas cuestiones estaban apretados. estábamos saliendo de la pandemia, ¿no? Además, pero la pandemia nutría esa necesidad de hacer proyectos relevantes para nosotros. Regresamos a Francia pues, emocionados y tenemos que volver a México. Ahí nuestro proyecto cultural puede funcionar. Claro. Y en mediados del 2023 regresamos para volver a instalarnos en este ambiente y continuar con nuestros proyectos. Ahora estamos viviendo un periodo de creación de nuevo en El Milagro, co con la expectativa de seguir nutriendo y agotando este proyecto, teatral. Ahorita, ¿qué están preparando? ¿Qué están montando? Estamos trabajando una adaptación realizada por David Holguín del texto del Zoológico de Cristal de Tennessee Williams. Bueno, ¿por qué Tennessee Williams? Una compañía francesa, un teatro independiente mexicano, ¿por qué Tennessee Williams, no? Si en la literatura, o sea, una fuente de la literatura americana bastante poderosa. Así es. Y nosotros nos decantamos por ir sobre ese texto porque ya se presentaba como una historia reconocida. Muchas personas identifican el Zoológico de Cristal, el tranvía llamado Deseo, la Noche de la Iguana incluso, em, por su paso por el cine también. Exacto. Entonces, nosotros queríamos deconstruir un poco esa relación que tuvo el texto a través de Elia Kazan en el cine, para recuperar ciertos elementos dramáticos que para nosotros son muy importantes, ¿no? Personajes completamente desbordados, ¿no? Pero fuera de un realismo. Entonces, nosotros necesitábamos de todo un piso, conceptual para poder llegar a esos personajes de una perspectiva distinta y no representar como una mera obra autobiográfica de la vida del autor, donde se manifiesta pues dentro de una familia de la clase baja, con sus problemas básicos. Necesitamos ir más allá de todo eso. Y sentíamos que era la oportunidad para tender el piso, para ir sobre otro tipo de obras tardías donde, eh, pues, convivimos con otro tipo de teatralidad. Claro. Oye, y en ese lenguaje teatral, en esa comunicación con el otro, ¿no? Con la cuarta pared, ¿qué tan densa es la obra? ¿Qué tan fácil se lo dejan al público, ¿no? ¿Tú cómo lo calificarías autocríticamente? Autocríticamente, yo pienso que, eh, es una obra apta para todo tipo de público, ¿no?
Sin embargo, tiene capas, Claro. como las cebollas, y nosotros hemos ido delineando esas intersecciones para subir cada vez más de tono. El tono de las intenciones de cada uno de los personajes, ¿no? Y de los actores que los acompañan y los representan. Entonces, eso amerita un ojo un poco más crítico. Un esfuerzo. Sí, y sobre todo que es el esfuerzo natural que tiene toda representación de que donde el público se compromete al universo teatral, de lo que está ocurriendo, ¿no? De eso concreto que también representa y que está asociado a una obra dramática, que está asociado a un trabajo de actores, a un trabajo de producción, Claro. donde, bueno, convergen todos esos elementos. Y en ese sentido, bueno, atacando la pregunta es, sí, es una obra para todo público, pero que da más. Claro, Da por más. supuesto. Está muy interesante porque a veces es, digamos, para la gente que no vive en el universo teatral, ¿no? Uno ubica como un tema complejo hacer una obra para todo público, pero que diga algo un poquito más retador que un montaje. Claro. Esto me hace pensar directamente en el ejemplo del proyecto El Rey se muere. A ver. El Rey se muere es una obra de Eugene Ionesco, muy representativa del teatro del absurdo francés, y que lo traemos con actores franceses que no hablan un gramo de español. Ujú. ¿Y qué estamos explorando? Estamos explorando las estructuras profundas del lenguaje a través del teatro para llegar a un punto de significación donde tú no tendrás o no tendrás pocas o muchas nociones de la lengua francesa, pero hay significación. Sabes lo que está pasando. O lo intuyes, o lo ¿cómo decir? O lo vives de una cierta manera, o lo complementas con tu propia subjetividad, pero está ocurriendo un acto donde emerge la significación. Y eso es muy importante, no solamente para el teatro, sino para nosotros como individuos, donde se nos reconocemos nosotros mismos, pero al mismo tiempo nos reconocen los demás. Por supuesto, es fundamental esto del reconocimiento, ¿no? Porque además esto de la construcción de subjetividades es un temazo que implica todas las artes, pero implica a todos los medios de comunicación. Por supuesto. Y nosotros como actores sociales y como actores políticos estamos obligados en nuestra cotidianidad a realizar este ejercicio de interrogación. Claro. Entonces, es por eso que es importante para todo público, porque no sabemos en qué momento nos va a llegar esa chispa, ese autocuestionamiento, esa autocrítica de vernos en el personaje y de decir, wow, me veo a mí mismo a través de mis propios ojos. Y ya en una parte más pragmática, propedéutica, poder decir, bueno, me identifico y entiendo y genero esta relación de empatía desde un horizonte completamente distinto al de mi vida cotidiana. Y esta empatía que puede ser sumamente valiosa en el sentido de no tener que pasar por lo concreto para verte en un horizonte ficcional. Así es. Entonces, la ficción se vuelve un andamiaje para comprender lo otro, comprenderte a ti mismo y seguir en esta dialéctica que a veces es negativa, porque todo lo que no se dice cobra una significación. Ese es, Sí, sí. Está muy bien, porque luego esa reflexión nos obliga a preguntarnos para qué sirve el teatro. por supuesto, y el teatro, bueno, dentro de un orden de relaciones de poder, dentro de un orden de distintos discursos, dentro de un orden subjetivo, bueno, va cobrando diferentes significaciones. Claro. Y para nosotros es la oportunidad, ¿no? Ya dentro de un contexto social, de poder extender nuestra manera de ver el mundo, de entender a la sociedad y de darle la oportunidad a aquellos que desean hacer lo mismo y que, bueno,
no vienen de una gran escuela de teatro o no tienen los recursos suficientes para producir, ¿no? De ver esto como que sí se puede, como una gran posibilidad, como una potencia que se puede actualizar y no simplemente como un sueño absurdo que va a colapsar en el mismo momento donde tus responsabilidades te absorban por completo, ¿no? Claro, Entonces, nosotros como compañía venimos a dialogar, venimos a platicar con la gente. claro. Es muy interesante. Y tener esa oportunidad de que terminando la representación bajemos todos al lobby y te pregunten, oye, ¿por qué esto? O sea, ese diálogo, ese espacio de dialéctico es sumamente valioso. Claro. Sí, es fundamentalísimo. Pero además es fundamental llevarlo a otros niveles, ¿no? O sea, esta reflexión que ustedes tienen, esto, el hecho de que la compañía se llame Comala, ¿no? Que estén dialogando desde la centralidad parisina, pero donde están superviviendo como migrantes, como trabajadores, exacto, ¿no? Y luego que entren en comunicación con México, que además pues, está viviendo un proceso complejo de desarrollo de cosas nuevas, claro, rodeado de tiburones, ¿no? Bueno, eso implica un compromiso, implica la necesidad de sacarlo a otros ámbitos de la vida pública, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Para mí, lo importante es que asumamos la responsabilidad del cambio. Asumir la responsabilidad del cambio tiene que ver con que hagamos el máximo esfuerzo para que todo esto que estamos viviendo hoy valga la pena. Y no simplemente dejar esas responsabilidades de manera aleatoria para que alguien más venga a hacerte la Al chamba. representante. No, eso no puede, eso no existe. Exacto, eso no existe. La labor de la gestión cultural es todo un arte, ¿no? Hay un saber hacer, hay un saber hacer. Y lo tenemos que asumir con mucha responsabilidad, porque no podemos de ninguna manera invitar a los demás a hacer cosas donde al final tú no puedas o te dobles, ¿no? Tienes que dar tu máximo esfuerzo para lograr lo que estás prometiéndole a los demás, ¿no? Y cuando estás al frente de un equipo donde todos guardan sus esperanzas de llegar a un producto cultural concreto, ¿no? Competitivo, ¿no? Apto para instalarse en la economía cultural de la ciudad, en ese sentido, ¿no? No puedes renunciar. Tienes que ofrecer tu tiempo, ofrecer tus recursos, ofrecerte a ti mismo para realizarlo. Sí, fuerte. ¿Dónde podemos ubicarlos, verlos? ¿Cuándo los podemos ver? ¿Cuándo podemos ir a ver el montaje? ¿Dónde van a estar? ¿Cuándo van a estar? Tenemos la oportunidad de estrenar el 29 de septiembre en el Teatro El Milagro. Estaremos en una breve temporada de 12 funciones, bueno, porque es lo que nosotros pudimos hacer, ¿no? Claro. Tenemos la intención de extenderla a partir del primer semestre del siguiente año, pero por lo pronto tenemos estas 12 funciones para darles una probada de lo que estamos haciendo Claro. desde nuestro horizonte. ¿Y luego van a regresar a Francia o van a estar acá más tiempo? Vamos a Francia ahorita durante 3 meses, a concretar algunos, proyectos. Estamos trabajando también en generar un corredor cultural donde compañías francesas, tanto de migrantes mexicanos o latinoamericanos que están trabajando allá, tengan la oportunidad de venir a México y de la misma manera los compañeros mexicanos y compañeras mexicanas tengan la oportunidad de ir allá. Entonces, Claro. ese andén de ida y vuelta es como nuestra máxima aspiración. Ese es tejer Puente. ese puente va a necesitar de bastantes años, ensayo y error, pero ya estamos en eso. Claro. Y el próximo año vamos a tener en programaciones, en teatros en México, varias obras del repertorio de nuestros compañeros en Francia. Excelente. Pues algunas preguntas mundanas, así. Adelante. Te apellidas Valenzuela y naciste en Sinaloa. A ver, Sí, ¿cómo es ¿Te gusta el béisbol? amo el béisbol. Ah, muy bien.
crecí en el ambiente beisbolero. Claro. Mi mamá, mi papá, mis abuelos, ¿no? E incluso, bueno, el padre de mi madre, que en realidad era su tío, eh, creó uno de los primeros equipos en los campos ejidatarios allá en el campo de Culiacán, en un pueblito donde actualmente el estadio de béisbol lleva su nombre porque él impulsó el deporte, ¿no? Dentro de los campos agrícolas, que no era algo muy conocido en aquellas épocas de los años 30, 40. Entonces, vengo de una familia tradicional. Yo porto el nombre de mi abuelo, yo porto el nombre del más grande de los hermanos de mi padre, del mayor. Entonces, traemos esta tradición en la sangre. Sí, no, es que además es un apellido fuerte en el béisbol mundial, ¿no? Sí, ese es un icono de... Pero además también te apellidas Castro. Claro, también es un apellido fuerte. Y ahorita está en debate fuerte acá. No sé si viste que una alcaldesa reaccionaria se le hizo buena idea quitar unas estatuas importantísimas de un parque donde paseaban y platicaban Fidel Castro y el Che Guevara, ¿no? Entonces tu apellido está en el centro del debate actualmente. Sí, Y no es tu culpa, pero pero lo asumo. lo portas. Lo porto y lo asumo con esas cargas porque uno no puede negar los hechos que han engrandecido nuestro país. México ha sido un país hermano de toda la América Latina. Y este tipo de actitudes retadoras, ¿no? Provocadoras, ¿no? Provocadoras, sí. Pues revelan ciertas agendas políticas. Pero es nuestra tarea como ciudadanos exigir el respeto hacia uno de los valores más importantes de nuestro país. Respeten nuestro pasado, respeten nuestros valores, respeten la colaboración histórica que han tenido estos dos grandes países, la hermana República de Cuba y México. Es innegable, está en la historia, está en nosotros. Exacto. Entonces, es nuestra responsabilidad. Muy bien. Ya, cerramos con esta pregunta. Desde la perspectiva de la performatividad, justamente, cómo, además de las agendas, esta provocación, ¿cómo la lees tú desde la teatralidad, desde lo performativo, desde lo espacial? Buscamos, consciente o inconscientemente, en tanto actores políticos o sociales, ponernos al frente, ¿no? Afortunada y desafortunadamente, el mundo, la realidad que nos han arrojado las redes sociales es, no importa cómo hablen de ti, pero que hablen de ti. Y cuando te pierdes del panorama, porque a veces no tenemos mucho que decir, ¿no? Necesitas un pretexto, Golpe. algo que nos haga salir otra vez en las portadas de los diarios, ¿no? Así lo leo yo de una perspectiva muy particular, no como compañía de teatro, sino como yo, Fernando Valenzuela Castro, Interesante. ¿no? Pues muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Y como siempre, una reflexión final con la que te despidas de nuestro auditorio. Vayan al teatro, por favor, vayan al teatro. Es para consumar este acto tan maravilloso, esta convergencia estética de la teatralidad, necesitamos que la gente vaya al teatro. Claro que sí. Ahí vamos a estar. Muchas gracias. Fernando Valenzuela Castro, hombre de teatro, hombre de arte, hombre de filosofía. Gracias por estar con nosotros. Y pues acá vamos a estar, las puertas abiertas para el teatro en la 4TV. Usted allá en su casita, píquele al pulgar para arriba, comparta el enlace, coméntenos qué le pareció esta conversación, discuta con sus amigas, con sus amigos, con su familia, hable después del fútbol, después de la misa, después de la merienda, de política, de religión, porque todo hay que criticarlo, todo hay que observarlo y recuerde siempre indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace un poquito más humanos cada vez y también pues hay que ir al teatro. Hasta luego.